¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Héctor Alejandro Chin López. Soy estudiante en la Universidad CNCI Campus Virtual, del mismo modo en la Universidad CTM Campus Virtual. Hoy hablaremos de los procesos contables que vimos en esta unidad y del mismo modo contestaremos unas ciertas preguntas que nos plantea esta unidad. Sin más preguntas, como les decía, hablaremos de dos empresas locales en el estado en que se encuentra. Como nuevamente les comento, yo me encuentro en el estado de Yucatán, Ciudad Mérida. Hablaremos de la Sidra Pino. Bueno, a principios del 1880 fue una de las empresas que se dedicaba a crear, ¿sí?, e importar entre la misma entidad refrescos gasificados. Por ejemplo, el Pino. Eran en botellas de vidrio gasificadas, como les había dicho, con un sabor particular, era cola y vainilla. Y durante ese tiempo fue experimentando el fundador, que se llamaba en ese entonces José María Pino, que era un capitán que venía de terrenos europeos para experimentar con las tierras yucatecas. Y fue ahí que se encontró con la vainilla. Y de ahí, de tantos procesos, a principios de 1905, 1910, sacó una de sus franquicias llamada Soldado de Chocolate. Como su nombre lo dice, Soldado de Chocolate era una bebida en base de chocolate, fabricada gaseosamente, embotellada para distribuirse dentro de la entidad. Si no mal recuerdo, por las anécdotas de mi abuelo, me habían comentado que ya a momento de tener auge, estamos hablando de 1920, 1930, lo que es la embotelladora empezó a tener dificultades económicas. ¿Por qué? Porque ya habían contratado socios, si no estoy mal, hermanos de la misma entidad de este difunto José María. Como bien empezó a tener grandes éxitos en lo que es la entidad yucateca, y empezó a haber una, vamos a decir, la rivalidad entre hermanos y socios para ver con quién se quedaba con el puesto en ese entonces, ¿no? Pero si no estoy mal, a principios del 2005, había rumores de que la empresa estaba yendo al declive. ¿Por qué? Porque no aceptó o no estaba aceptando las innovaciones en ese entonces de los refrescos gasificados. Para 1900 a 2000 ya estaba incorporando las botellas en lata, que vienen siendo como las de aluminio, pero al ver que su fabricación era más barata, no se quiso desajenar y decir, bueno, vamos a vender lo que sea nuestro producto en botellas de aluminio y vamos a seguirlo fabricando en botellas de vidrio. Hasta ahí todo bien. Pero entre los 2000 al 2005, 2006 hubo conflictos internos entre la empresa, que de repente los meridianos empezaron a escuchar que el producto estaba dejando de tener una calidad de sabor, la fabricación no era la misma, y así se escuchaba largas hasta el 2011, que se empezó ya prácticamente la empresa Sidra Pino se empezó a dar bancarrota. Ya para el marzo del 2011 cerraron las fábricas, sus entidades y sus puestos de distribución de la Sidra Pino. Recapitulando todos y la mayormente la información que se tiene localmente, hubo problemas de distribución económica para surtir las entidades o sus puntos de ventas, para así sostener la demanda que tenían ante los ciudadanos en ese entonces. Desgraciadamente, la empresa sí fue muy próspera en su apogeo, pero así que digan un legado ante nuestra institución o ante nuestra historia yucateca, no hay mucho que contar. Eso sí, como toda empresa dejó su filosofía, pensó por la gente, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, eso fue la primera empresa. La segunda empresa va a ser un giro diferente. Literalmente vas a cambiar desde el empaquetado, desde la distribución y desde la creación de un producto a simplemente
mostrar o hacer, como dicen ahora, el giro del entretenimiento, ¿no? ¿A qué me refiero con el giro entretenimiento? Vamos a hablar de ahora de los cines. Hay un ejemplo muy claro entre los meridianos, que es el Cine Rex. Si no estoy mal, el Cine Rex está ubicado en el Parque de Santiago. Aquí nos conocemos como el Parque de Santiago, un parque bien bonito, ¿no? Pero ese Cine Rex se caracterizaba por tener una sala bastante amplia. Estamos hablando que su primera sala tenía entre 25 a 30 asientos. Su fundación, estamos hablando que fue en el 1942. Fue fundada por un grupo de asociados para implementar el entretenimiento local y, digámoslo en ese sentido, internacional, hablando de los países latinoamericanos. Fue como una palanca para atraer entretenimiento de otros estados, de otros países, para fomentar el turismo, para fomentar la creatividad en el estado meridiano. De hecho, lo hago mención porque a principios del 2005, 2008, 2010 tuvo su apogeo en ese sentido que cerraran porque no cumplía la cuota para cumplir los asientos o por remodelación de administración. Y hace poco el Cine Rex se dejó de llamar Cine Rex y tuvo un cambio de administración. Los dueños anteriores vendieron la franquicia del Cine Rex a una franquicia muy conocida a nivel nacional, que es la franquicia de Cinemex. Anteriormente, el Cine Rex sí tuvo su apogeo, pero desgraciadamente, como fue un cine dedicado para atraer entretenimiento local, presencial, nadie se esperaba que la tecnología en sí iba a cambiar todo el estilo de vida de las personas. Hago mención por qué. Porque si la tecnología hasta ahora ha cambiado y va a seguir cambiando la vida de las personas. En ese caso hago mención porque a partir del 2010 empezó a ver, bueno, se puede rentar películas, hacer otro tipo de... ¿no? Simplemente no ir a un cine y esperar el estreno de esa película. Y hace poco, como para el 2023, de febrero, lo que era antes el Cine Rex, antes Cinemex, dio sus últimas funciones para febrero del 2023. Desgraciadamente, por lo que se llegó a escuchar, ya no cubría con su rendimiento, con su rentabilidad, y poco a poco fue declinando. Sin embargo, ya con 2 salas pudo haber explotado mucho su potencial de producir películas de hoy en día de gama alta, si lo vemos en ese sentido. Pero lo que son peras y manzanas, desgraciadamente sus administradores no supieron aprovechar ese boom. Aunque sí, en el barrio de Santiago está ubicado en el centro de la ciudad de Mérida. Ahora bien, lo digo porque está ubicado en el centro, ya que en estos tiempos, más decirlo así, lo que es la concentración de gente joven ya no está tanto en el centro de Mérida, sino ya está a los periféricos o a los periféricos de Mérida, en este caso fuera del periférico. Y ya lo que es la juventud de hoy en día ya no está interesado tanto en las producciones de cine como antes. Ahora todo está en las tecnologías móviles, como son los dispositivos móviles, las tabletas, los teléfonos, las laptops, las televisiones hoy en día. Ya cualquier tipo de televisión ya te puede contar con un sistema de streaming mediante internet. Ahora son muy pocas las personas que les gusta realmente ir al cine, esperar que salga una película y disfrutar de esa película. Hago mención porque son dos giros muy distintos. Uno que era de fabricar, embotellar refrescos, y la otra es de ofrecer entretenimiento a las masas. Pero tienen un punto en común, de satisfacer las necesidades desde ese entonces de los meridianos, que era una empresa independiente, con sabor local, con distribución local,
con rentabilidad local. Hago mención porque las mismas personas contrataban a las mismas personas que vivían en este estado para distribuir el producto hecho a mano. La otra era la distribución de entretenimiento local con artistas locales de Mérida, para así fomentar el entretenimiento familiar, fomentar la cultura del estado. Pero desgraciadamente el tiempo va cambiando, las generaciones son otras, los gustos son otros, los precios son otros. Ya no hay nada en el sentido de que empresas mantengan sus precios actuales a los del 1900, 2000, 2010. Y hay un momento que la rentabilidad ya no es rentable, porque van aumentando los gastos de consumo, servicios básicos, agua, luz, drenaje. Ya hasta el drenaje ya es un servicio básico, porque no tienes para eliminar tus desechos, ¿no? Y es así que poco a poco lo que una vez fue creado aquí sí va a perdurar varios años. Si la economía del país no aporta para la economía de la entidad, es muy rara vez que una empresa local pueda sobrevivir. Bueno, nuestra empresa local que ha podido sobrevivir actualmente es la Lupita. Es una empresa dedicada a fabricar y crear distribución de comercio de comida, que es de fritangas, tostadas, sabritas. Pero de ahí otra empresa local que tenga mucho auge no se ha visto en varios años. Entonces yo pienso que la rentabilidad actualmente, a la de varios años, está muy distorsionada por los tipos de moneda que hay en el país. Yo con eso me quedo. Bueno, como les había dicho desde un principio, mi nombre es Héctor Alejandro Chis López. Espero que estas palabras de conocimiento les haya servido para una pequeña reflexión. De momento me despido, soy estudiante de la Universidad CNCI Campus Virtual. Del mismo modo, en la Universidad CPN Campus Virtual. Que tengan buenas noches.